El día de ayer dio inicio un nuevo torneo online llamado Good Morning Asian Rapid, un torneo de rápidas donde el ritmo de juego es de 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada, con 16 jugadores participando. Por supuesto, muchos asiáticos, como puedes ver en pantalla. Esto corresponde a la fase previa y de estos 16 jugadores, 8 clasificarán a los cuartos de final. Esta corresponde a una partida de la ronda número 1 y tenemos con blancas al joven gran maestro iraní Alireza Firuya y con negras al connotado gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen. Prepárate para ver una partida realmente increíble por lo insólita que es, lo caótica que terminó siendo y cómo el reloj fue determinando en los apuros de tiempo la calidad de las jugadas de ambos contendientes. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Alireza Firuya con E4, responde Magnus Carlsen E5, caballo C3, apertura vienesa, caballo F6, alfil C4, alfil C5, D3, D6, F4. Y Alireza utiliza esta opción jugando con una especie de gambito de rey, debilitando deliberadamente el flanco de rey a cambio de jugar con un enfoque agresivo. La otra opción, algo más jugada, es caballo A4 yendo inmediatamente por el alfil de las negras, que luce muy activo allí desde C5, ¿verdad? Pero en la partida se ha jugado este F4, sigue el juego con caballo C6, caballo F3, y la idea es jugar posteriormente un F5 y así lanzar un ataque por el flanco de rey, sobre todo si las negras enrocan en corto. Esto en el papel, en la teoría. Veamos si realmente esto acontece en la partida. Sigue esto con A6, Magnus habilita la casilla de A7 para la retirada del alfil, alfil B3 por parte de Alireza, y esta es una novedad de acuerdo a la base de datos. Acá lo que se suele jugar es F5, tal como dije, a lo que sigue H6, dama E2, caballo A5, alfil E3, alfil por E3, dama por E3, B5, alfil B3, caballo por B3, A por B3, alfil B7, etc., con oportunidades para ambos bandos, indudablemente. Pero en la partida se ha jugado la novedad alfil B3 y ahora H6, anticipándose a la idea blanca de F5 y alfil G5, ¿verdad? La partida continúa con dama E2, alfil G4, F por E5, D por E5, alfil E3, caballo D4, dama F2, alfil por F3, G por F3, caballo H5 buscando la casilla de F4. La partida continúa con enroque largo, caballo F4, rey B1, caballo por B3, alfil por C5, caballo por C5, dama por C5, dama D6, dama por D6, C por D6, D4, buscando abrir el centro o, en su defecto, ganar espacio con un D5. Veamos en qué se decanta esta partida. Las negras también enrocan en largo. Sigue esto con torre D2, caballo 6, caballo 2, torre HF8 con ida de F5 para abrir la columna F. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, suscribiéndote al canal, además activando esa campana de notificaciones y no olvidando seguirme en todas mis redes sociales. Sigue el juego con D5, caballo G5, torre D3, caballo H3. Y como el centro blanco es uno cerrado, entonces el iraní buscará una ruptura por otra vía y juega entonces torre C1 para C4 y C5, abriendo la columna C. Las negras continúan con F5, por algo jugaron torre F8, ¿verdad? Las blancas contestan con C4, F por E4, F por E4, torre F2 que toca al caballo y al peón de H2, así es que, ¿qué hacer? Bueno, aquí Alireza Firuya juega caballo C3, un error que suelta la casilla de F4, donde podría llegar el caballo negro. Acá era más preciso jugar torre por H3, a lo que seguiría torre por E2, C5, D por C5, torre por C5 jaque,
Rey B8, torre C4, torre C8, torre por C8, jaque, rey por C8, torre H4, A5, A4, rey D7, torre G4, digamos que entregando el peón de H2, pero atacando en G7 con un juego parejo entre ambos contendientes. Pero la partida se ha jugado este erróneo caballo C3, torre por H2, una jugada natural, aunque un pelín más precisa que esto, era jugar primero caballo F4, tocando a la torre por supuesto, y luego capturar indefectiblemente en H2. No obstante, Magnus Carlsen ha jugado torre por H2. Sigue esto con C5, caballo F4, torre de D1, rey B8. Aquí D por C5 se encontraría con caballo A4 y el peón de C5 caería a la siguiente. Pero rey B8 lo jugado a la partida. C6. Esto no hace mucho daño a las negras. Acá la jugada caballo A4 era mucho más incisiva, a lo que podría seguir G5, por supuesto las negras buscando sus chances en el flanco de rey, donde los peones negros no tendrían oponentes. Esto seguiría con caballo B6, D por C5, torre por C5, caballo E6, torre C3, caballo D4, caballo C4, torre 2, caballo por E5, torre por E4, caballo F7, torre por D5, caballo por H6, y bueno, no dejaría esto tan fácil las cosas al campeón del mundo, ¿verdad? Las negras tendrían un peón de más, pero bueno, las blancas podrían batallar y presionar a ese peón pasado y libre de la columna G. Pero en la partida se ha jugado este C6, sigue esto con torre C8, caballo A4 y torre 2, que va por el peón de E4, pero no impide caballo E6 de las blancas. Por lo tanto, rey A7 para evitar caballo E6 y así jugar un B5 en buenas condiciones, podría permitir posteriormente al segundo jugador ya pensar en progresos en el flanco de rey con un avance G5, ¿verdad? Pero torre 2 lo jugado por el campeón del mundo, el iraní juega caballo B6, esta era su idea, torre S7 y caballo D7 jaque. Este caballo va a saber en qué consiste que esté en D7, tiene sus ideas. Ahora, en lugar de esto era interesantísima la jugada caballo C4, capturando a la siguiente, al peón que es la base del centro de las negras, en concreto el peón de D6. Era un poquito más fina. Pero caballo D7 tiene su idea también. Sigue esto con rey A7, torre C4, H5, torre G1, yendo por el peón de G7, pero omitiendo por completo al peón de H4. Acá era fina A4, donde se impide un B5, ya que si B5, entonces A por B5, A por B5, fíjate en esta jugada, torre C2, y ahora sería pésimo para las negras jugar torre por C2, por rey por C2, con la amenaza torre A1, jaque mate, que sería prácticamente imparable para las negras, excepto que respondieran con torre por D7, pero C por D7 ya define la partida en el acto con coronación inminente en D8. Pero bueno, torre G1 lo jugado por Firuza, cuando podría haber jugado este A4 que mencionamos recién. Sigue esto con G6, jugada muy lenta, pensando en el material en lugar de concretar la ventaja. ¿Cómo se lograba entonces concretar la ventaja? Con una jugada como H4, olvidándose del peón de G7, ya que la idea sería seguir con H4, perdón, más bien H3, H2, y esto sin duda luciría tétrico para las blancas. Pero bueno, Magnus ha pensado en el material, juega G6, es un movimiento muy humano, sobre todo porque ya ambos corrían contra reloj. Sigue esto con A4, H4, finalmente Magnus hace H4, pero demasiado tarde. Acá podría haberse jugado un caballo de 3 para torre por B2, y esto hubiese sido bestial. Y si torre por G6, entonces torre por B2 jaque, rey A1, torre D2, quitándose la torre para así liberar a su caballo, el cual podría ir a F4 prontamente. Pero H4 es lo que juega noruego. B4. Alide se haya entendido la forma de ganar y es jugando el avance de 5 aprovechando la situación expuesta y vulnerable del rey negro. Sigue esto con B6, B5, A5. Y pareciera que las negras han logrado bloquear todo y sí, lo han logrado en el flanco de dama, pero no en el centro. Así es que el joven iraní comienza las acciones por el centro del tablero,
jugando caballo por E5 leñazo, entregando su caballo para que se pueda movilizar esa masa de peones centrales. Sigue esto con H3. Fíjate que D por E5 sería cuestionable, equivaldría a recibir por respuesta D6 y tras torre C8 D7, torre D8 C7 y se acabaría la partida para las negras. Así pues, Magnus ha jugado H3, torre H1, con apenas segundos en el reloj, Firulla es impreciso. Aquí caballo F3 era mucho más fina, porque luego de H2 simplemente torre H1 y el peón H caería. Pero torre H1 lo jugó en la partida, caballo por D5, Magnus también lucha contra los escasos segundos en su reloj, en el cronómetro, ¿verdad? Y digamos que entonces juega esto y bueno, probablemente entendiendo que tiene que llegar a un final de torres, ¿verdad? Porque el caballo blanco también podría ser capturado. Así que juega caballo por D5 y fíjate ahora, caballo por G6 es otro error. Aquí simplemente E por D5, torre por E5 y torre por H3 mantenía más o menos todo igual. Pero la partida se ha jugado caballo por G6. Y ahora caballo E3. Tremendo error de Carlsen, lo que le lleva a quedar peor inmediatamente. Aquí, torre F7 entregando el caballo le permitía a las negras, digamos, meter sus torres en séptima. Y esto le permitiría mantener la igualdad de la partida. Pues, luego de E por D5, entonces torre F2. Caballo F4, torre B2 jaque, rey C1, torre A2, amenazando mate en A1, rey B1, torre FB2 jaque, rey C1, torre F2, rey B1, torre FB2 jaque, etc. Y esto sería tablas ya que el rey blanco no podría huir de estos jaques tremendos, ¿verdad? Y perpetuos, porque fundamentalmente podría venir en algún momento un torre A1 jaque mate. Así es que hubiera sido una buena chance para las negras, pero no vamos a culpar a Magnus Carlsen que con apenas segundos en el reloj, reitero, debía de intentar resolver esta caótica posición. Bueno, caballo E3, entonces, error de Magnus, torre C3, caballo G4, caballo F4, torre por E4, caballo D5, caballo F2, caballo por C7, caballo por H1, torre por H3, y ante esto, Magnus Carlsen abandona la partida, ya que se viene un mate en A8, luego de caballo F2, por ejemplo, y torre H8, y mata la siguiente, como dije, con torre A8. Una partida de locos, caótica, y donde los apuros en el reloj provocaron verdaderos desastres en la posición de ambos. Magnus Carlsen tuvo la ventaja durante un margen amplio de la partida, pero Firulla demostró ser más incisivo y también afortunado en los apuros de tiempo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Veamos la tabla de posiciones jugadas ya 10 rondas. Levon Aronian líder junto a Ding Liren y le siguen Wesley So y Artemiev. Carlsen aparece recién en el quinto lugar junto a Anish Giri y de resto los otros jugadores que puedes ver en pantalla. Espero hayas disfrutado de esta partida. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a suscribirse a este canal. Como siempre me despido reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.